Hola a todos. Bueno, vamos a empezar, que ahora son y 8 minutos. Y nada, daros las gracias a todos por venir y por participar, porque esto va a ser un diálogo filosófico y requiere de la participación. Y quería explicaros un poco que las confluencias filosóficas es una sección, unas actividades que vamos a hacer en la plataforma de filósofos asesores y invitaremos a diferentes especialistas en diferentes materias y disciplinas para ver cómo expresan ellos desde el acompañamiento filosófico o bien de su visión filosófica del autoconocimiento con su especialidad. Por eso le llamamos confluencias. Vamos a hablar esta vez sobre la creación y el autoconocimiento. A ver en qué puntos tiene en común, que de una manera intuitiva pues tiene muchos, pero a la hora de poder expresarlo, pues vale la pena formularlo. Después haremos unas preguntas a Julia Aurora Guzmán, que luego presentaremos. Esas preguntas servirán para aterrizar todo lo que digamos de teoría y pasarlo a la práctica y a la experiencia personal. Y, y bueno, la idea es que Julia pueda formular a través de las preguntas o ese conocimiento preconceptual o intuitivo que acontece en la experiencia de la creación suya propia y que, diríamos, que haga un poco más consciente ese propio proceso y que el resto podamos oír y sentirnos identificados con esa experiencia de autenticidad y de afirmación de la vida, que es la creación artística, o la creación en general, no tiene por qué ser artística. Hemos elegido el formato de diálogo filosófico porque permite que investiguemos juntos, que escuchemos y nos enriquezcamos todos, o sea, que todos puedan decir su propia experiencia. También sirve para aumentar el grado de conciencia de quiénes somos y desde dónde creamos, en cualquier disciplina que estemos, ¿vale? Y, y en el fondo de conocernos mejor a nosotros mismos. Bueno, para que este diálogo filosófico no sea una tertulia o un debate, pues vamos a dar unas pautas, ¿vale? Y es que diríamos que vamos a expresar ideas de primera mano. Y quiere decir que desde la experiencia propia, porque lo que intentamos es apuntar a comprender nuestro proceso creativo, el de cada uno de nosotros. Entonces, hablando en teoría, diríamos, estamos repitiendo creencias de otros y nosotros intentaremos poder eh, comprender mejor nuestra propia experiencia a la luz de todo lo que sabemos de teoría, pero no citar teorías de otros. También es muy importante tener una escucha atenta, ¿vale? No estar esperando decir nuestra idea, ¿vale? Es escuchar al otro con calma, tener una actitud un poco de apertura, ¿no? Y esto implica que por un momento, por un segundo, silenciemos la pregunta siguiente que vamos a hacer o nuestra respuesta y suspender las creencias y abrirnos a lo que están contando. Y también se necesita que para hablar desde la experiencia se necesita un lugar seguro y de respeto y de cuidado hacia la persona que está hablando, ¿vale? Porque no está expresando una teoría, sino que está expresando una vivencia y se necesita cuidado, ¿no? Bueno, yo me presento y os explicaré un poquito, un resumen o una introducción al tema y luego pasaré a las preguntas con Julia y luego pues comentamos y hablamos, lanzaremos las mismas preguntas o podéis comentar lo que queráis, va a ser un diálogo que puede ser fructífero.
Bueno, yo soy doctora en filosofía y licenciada en arte y máster de historia de las religiones. Siempre encontré que la filosofía no estaba destinada a ser teórica, sino que si no estaba aplicada a nuestra vida, faltaba algo. Se quedaba un poco en un juego erudito y teórico súper interesante, pero le faltaba algo. Entonces encontré por casualidad la Escuela Filosófica Sapiencial y hice 3 años más de formación y gracias a esta metodología y esa perspectiva, pues pude aplicar todo lo que había estudiado durante toda mi vida al acompañamiento filosófico. Bueno, en el fondo encontré a un filósofo que fue clave para, para poder comprender el proceso creativo y el autoconocimiento, que es un filósofo francés del siglo pasado, Gilles Deleuze, que tiene toda su obra más o menos hecha entre el año 60 y el año 90, 93, y él pone en cuestión el tema de la subjetividad como muchos filósofos antes, no solo él, después de Hegel, pero él introduce una novedad muy interesante, que es por esto que me llamó la atención, que vincula el sujeto al proceso creativo. Deleuze le llama sujeto nómada y describe un sujeto en continuo movimiento, siempre autogenerándose y redefiniéndose. A Deleuze le interesa la transformación que se opera en la subjetividad, justo en el momento de la experiencia creativa. Y a su vez, ese momento para Deleuze y para nosotros es un momento de crecimiento, de conocimiento. Y hemos encontrado la primera confluencia entre autoconocimiento y proceso creativo, ¿no? También en el proceso filosófico de autoconocimiento ponemos en cuestión la experiencia cotidiana de quién soy y acompañamos al consultante a conectarse con el anhelo de ser lo que realmente es, despertando, haciendo el acompañamiento para despertar su verdadera identidad. Bueno, nuestra verdadera identidad no es algo esotérico, sino que nosotros lo definimos como la actualización de nuestras potencialidades latentes, que son únicas y singulares para cada uno de nosotros. Aparentemente somos siempre los mismos, con las mismas reacciones, con los mismos patrones, porque el sentido común nos informa de un sujeto o de un yo rígido y fijo, ¿vale? En filosofía decimos reificado. Y gracias a la toma de conciencia de la expresión y del potencial generativo que tenemos y que somos, mejor que somos, nuestra identidad o nuestro yo o nuestro sujeto se va transformando. Pero ¿qué es lo que realmente transforma nuestra comprensión de nosotros mismos sobre como un sujeto fijo pasando a un sujeto nómada? ¿Qué es lo que hace que nos transformemos? Pues el conocimiento que se consigue a través de la sensación. Dirá Deleuze, y también en el proceso de autoconocimiento filosófico, desde nuestra perspectiva, también es crucial el cuerpo. ¿eh? Es una especie de comprensión sentida. Esa comprensión sentida es un conocimiento que pasa por el cuerpo, se genera a través de la sensación y va más allá del sentido común. Y está siempre en continua producción
y solo se da este tipo de conocimiento generativo si nosotros lo permitimos, ¿no? La segunda confluencia entre el proceso de autoconocimiento y el proceso creativo radica precisamente en el tipo de conocimiento que ponemos en funcionamiento cuando estamos creando, cuando estamos en la vida cotidiana con una actitud creativa o no, ¿no? O bien tenemos el tipo de conocimiento de la vida cotidiana o bien este generativo o conocimiento sentido, que dicho de otra forma es desde qué instancia físico-mental conocemos y nos conocemos cuando estamos creando o cuando estamos en una actitud que le llamaríamos creativa en la vida. Deleuze, para contestar el cómo conocemos, desde dónde, él desarrolla toda la teoría de la sensación, tiene un libro entero sobre la lógica de la sensación, que es propiamente una teoría de las facultades y parte de la teoría de las facultades de Kant. Pero, pero lo que hace, desde un punto de vista ontológico y epistemológico, lo que lo hace nuevo y lo que lo hace interesante es que lo haga desde la no dualidad. Es decir, desde los principios de que cuerpo y mente no son dos, sujeto y objeto no son dos, fenómeno y noúmeno no son dos. Vale. Ahí está la verdadera aportación y es lo que nos importa en este diálogo. Es esa visión no dual e inmanente de la realidad, ya que logra unir a la vez la condición genética y la creación de la obra de arte, es decir, los mismos principios que crean la realidad, crean la obra de arte. En el asesoramiento filosófico seguimos las grandes tradiciones de sabiduría no duales. A veces en Occidente nos sorprende el término no dualidad porque en general toda la filosofía, excepto Spinoza y, y parte, en cierta medida, un poco Nietzsche, han seguido la estela de la dualidad. Todo, han pensado la realidad, el cuerpo separándolo a veces de la materia, del alma, la trascendencia separada de la inmanencia, el espíritu de la materia. Toda nuestra filosofía ha sido basada en hacer dos mundos separados. Deleuze tiene la capacidad de poder pensar la realidad y la creación artística desde la no dualidad, evidentemente siguiendo a Spinoza y siguiendo a Nietzsche, él no sale de la nada. Bueno, por eso mismo, por esa no dualidad, decimos que el arte no es un refugio ni una actividad para huir del sentido, del sinsentido del mundo, ¿no? Al contrario, y Deleuze convierte su estética en una transformación de la visión. Considera al artista como un vidente. Considera la creatividad en general como el proceso que conduce al hombre a una transformación, que le hace sentir un sujeto nómada, sin rostro, es decir, sin sujeto fijo, o el personaje que se siente separado del objeto. Así que creamos con las sensaciones y también con ellas creamos nuestro sujeto nómada. Somos todos artistas cuando actuamos desde la creatividad. ¿Y cómo se actúa desde la creatividad? Pues silenciando el diálogo interior y permitiendo que brote la fuente del verdadero conocimiento de lo nuevo,
de lo no familiar, y que a la vez no es tan propio y tan íntimo, que no es eso no familiar, resulta que cuando permites que salga es lo más íntimo y lo más propio y lo más individual. Bueno, con las preguntas que le haré a Julia, lo que vamos a intentar es aterrizar, como he dicho, estas ideas sobre el sujeto nómada y sobre el tipo de conocimiento generativo, que son las dos confluencias que tenemos con, con, el, con el autoconocimiento y la creatividad. Se llama Julia Aurora Guzmán, es de Santo Domingo y es una artista interdisciplinar que trabaja en escultura, en cerámica, hace obras textiles, hace fotografía, hace performance también y con sonido. En este sentido es interdisciplinar y ella estudió fuera en Estados Unidos, en San Francisco, vivió 3 años en Ámsterdam, en Holanda, y estudió un máster de arquitectura en Barcelona. Ha expuesto internacionalmente, pues, tiene obras en museos de Estados Unidos, de Francia, de Bélgica, y ahora lleva 3 años en Barcelona y es artista de la Galería Chiquita Room. Bueno, pues con esta introducción vamos a empezar las preguntas. Yo quería preguntarte, el proceso creativo, Julia, en tu caso, ¿por dónde empieza? ¿Hay algún detonante que se repita a lo largo de tu obra para poner en marcha tu creatividad? ¿Hay algún disparador para ti? Sí, pues para responder esta pregunta y conectarla con toda la teoría de Deleuze que acabas de compartir, y el hecho de que él embarca en esa teoría del nómada y del cuerpo en constante como redefinición y adaptación. Yo voy a cancelar mi WhatsApp también. Perdona, Candela, que lo mencionaste y luego yo no lo hice. Aquí ya está. Mi inspiración parte mucho del cotidiano y el cotidiano para mí es precisamente nuestra constante búsqueda de nosotros mismos y nuestra constante adaptación y transformación. Em, entonces, el cotidiano es uno de los detonantes de mi obra y de inspiración. Em, la escritura personal y la escritura compartida, o sea, compartida en el sentido de escritura guiadas con otras personas. Y el regalo, como te había comentado antes, el regalo para mí es otro detonante que aunque mi obra puede tener un apoyo conceptual de diversas categorías, hay veces que cuando hay bloqueos, lo único que me desbloquea es cuando de repente una amiga cumple años y quiero hacerle un regalo y simplemente le hago una obra. Entonces eso es algo que también, em, eh, pues eso, me lleva al momento creativo y a la inspiración. Julia, ¿podría ser que ese momento creativo estuviera, luego te preguntaré, perdona, pero que estuviera relacionado con la gratuidad? O sea, que voy a hacer algo que no he previsto y que está relacionado con que va a ser algo que no busco nada a cambio, que no busco nada para mí. Buena pregunta, totalmente, y también como el desapego de la expectativa, ¿no? Como de la expectativa de la consistencia, de la coherencia de la obra y la materia y lo que significa y cómo se sitúa en el mundo, cómo se relaciona con el espacio, con el espectador, ¿no? Como que todas estas preguntas que están siempre activas dentro de una exposición o dentro de una serie de obras, un regalo es simplemente un regalo, ¿no? Como Perfecto, hay sí. Y algo sale algo que te encanta, ¿no? Muy bien. muy genuino.
Ujú. Muy chulo, muy bonito. La segunda es, te quería preguntar por el espacio mental y emocional de la inspiración. Eso que hemos dicho nosotros, que es desde dónde se está creando, ¿no? ¿Tú cómo describirías este espacio desde el que surgen esas ideas, intuiciones para comenzar el proceso, ¿no? O sí, ¿cómo te Em, sientes? sí, más que mental y emocional, em, yo comienzo, bueno, muy básico, pero físicamente comienzo limpiando el espacio y yo creo que eso es una manera de limpiar como el estado mental y emocional, no como Precioso. de barrer nomás, para mí como que, ok, aclaro y eso me va aclarando y como que las ideas se van un poco organizando y, y personalmente mi estado emocional al trabajar eh, es estar tranquila. Porque bueno, ya conozco muchos artistas que como que la creatividad le viene del malestar o del, no sé, pero para mí viene de un espacio muy, ok, si estoy tranquila, pues puedo llegar a ese momento de lucidez creativa. ¿Tú lo relacionarías este estar tranquila con una especie de silenciamiento de expectativas, de- podría ser, o de cómo, o de todo lo que esperas de ti, que sea una obra de Julia, o ¿a qué sería estar tranquila? Era para Ujú. Yo creo que confiar, sí, sí, como es esa tranquilidad de que confiar en que confiar, qué chulo. Mm. para ponerlo muy sencillo. No, pero es que es precioso porque si no confío en que esa fuente va a brotar, no me Ujú. puedo conectar. Si tengo miedo, si hay Exacto. muchas capas que lo impiden, que es cuando hemos dicho así de una manera muy teórica, no sé si tú lo relacionarías con esta idea de que solo conocemos y solo podemos crear si nosotros permitimos ver la realidad Mm, desde este sujeto nómada que está abierto y siempre en constante cambio. mm, mm. Muy bien. Pues la tercera dice, ¿cómo funciona la aceptación y el rechazo de aquello que va surgiendo en ti en el proceso creativo? ¿Cómo Em, sabes que algo no lo quieres? ¿No? Eso, bueno, que no. hay un proceso muy, como muy corporal, muy intuitivo que te dice, esto va por aquí, esto no va por aquí, o como, pero yo creo que hay algo en el rechazo que debemos atender, porque muchas veces es donde se encuentra la innovación de un proceso tal vez repetitivo, ¿no? Como, eh, o sea, yo, por ejemplo, tengo una caja de obras comenzadas pero no terminadas, porque en su momento las rechacé, pero no la descarté por completo, ¿no? Porque tal vez simplemente no han llegado a su momento. Eh, sí, y la aceptación es cuando se materializa, cuando uno siente que, o cuando yo siento que la materia realmente refleja el sentimiento que yo quiero compartir, ¿no? Muy bien, muy chulo. O sea, que en el fondo es como eso que ha surgido, lo acepto como algo que es eso que tenía que salir, ¿no? Ujú, Y ujú. cuando no te gusta, es que consideras que no es el momento, que no, que todavía no se puede completar, que por ahí no va, algo así. Qué Exacto. chulo, qué bonito. Muy bien. Bueno, Y hay una anécdota curiosa, sí, que, bueno, a mí me encantan las curvas y cuando yo estaba estudiando en San Francisco, yo tengo una profesora
una profesora de poesía que me hizo precisamente esa pregunta: "Julia, ¿por qué?", que estaba haciendo como unas curvas de madera, em, y y hay unas que escogía y otras que rechazaba. Y ella me preguntó: "¿Por qué tú rechazas? ¿Cómo rechazas estas? ¿Por qué rechazas estas curvas y no las otras?". Em, y en el momento como que puedo ser muy particular o muy perfeccionista como en la perfección de la curva, em, pero yo creo que, bueno, así como estamos en constante transformación, ahora yo estoy mucho más abierta al error de la curva, ¿no? Ajá. Lo cual en ese momento la rechazaba totalmente, Ah, ¿verdad? qué bueno, qué bueno. Tienes que decir que muchas de las cosas que vamos rechazando en unos periodos, debido a nuestros propios bloqueos, nuestra propia personalidad, las cosas que todavía no nos conocemos de nosotros mismos que guían más el proceso, y sin embargo más adelante podrías trabajar tranquilamente, como acabas de decir, con curvas que no son perfectas, ¿no? Muy Ujú. chulo. Volvemos otra vez a pensar la misma idea, ¿no? De que somos nosotros o es el momento y la circunstancia en que estamos, ¿no? Que nos permite acabar una obra o no, rechazarla o darla por buena. Muy Sí. chulo. Ujú. Muy bien. Y cuando tengo curiosidad de saber, cuando tú dices que un artista es bueno, dime qué rasgos y qué virtudes o sea, cuando dices, esto es un artista de verdad, ¿qué rasgos y virtudes más importantes destacarías? Em, yo diría que la seguridad que su simpleza provoca. ¡Wow! Sí, más que nada, o sea, eso yo lo admiro mucho como el la particularidad de su elegancia y su continua búsqueda, ya sea de materiales o formas diferentes. Cuando veo que un artista como que, quizás porque yo me identifico con eso, ¿no? Que trabajo con tantos materiales diferentes, pero a la vez hablo de bajo un tema sombrilla, ¿no? Un tema general como continuo, pero de tantas maneras diferentes que cuando lo veo en otra artista, em, lo Mm. admiro. Podría, Por ejemplo, podría ser que esa seguridad, esa simpleza, esta elegancia son tus valores y cuando los ves fuera dices, ah, esto, ¿no? Que sería como lo que tú dices, esto es una obra buena, ¿no? Una buena obra, una obra de arte que vale la pena, ¿no? sí, 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 totalmente, porque sí, a mí me gusta la simplicidad. O sea que en el fondo buscamos los valores que ya llevamos dentro, Sí, ¿sabes? sí, 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 los buscamos fuera para que nos fascina cómo se van formulando fuera, ¿no? ya. Y nos atraen, ¿no? Ujú, ujú. Sí, yo creo que para mí realmente hay 3, o sea, muchos artistas que me encantan, pero lo que es Isamu Noguchi, Louise Bourgeois y Eva Hesse son 3 que son top dentro de mis referencias, porque los 3 son artistas matéricos, espaciales, que hacen esculturas o escenarios de danza, o pero todos con una exploración matérica muy como profunda, pero simple a la vez. Ah, muy chulo. Ujú. Muy bien, no veía yo cuál era la relación entre todos ellos, pero sí, que ahora que lo mencionas, pues ciertamente es esa exploración del espacio y de la materia y esa interdisciplinaridad y esa libertad para poderlo expresar en muchas. Muy Ujú, bien. Oye, y, y ahora hablando de ese conocimiento a través de la sensación y del cuerpo, para ti,
el material, ¿qué impacto tiene? O sea, ¿crees que el material juega un papel muy importante en tu creatividad? ¿El material o si tú trabajas con espacio, el espacio o... Sí, totalmente. Yo pienso que, o sea, el material, muchas veces yo parto del material o del espacio y o el conjunto. em, y a través de la manipulación del material y la escucha de su reacción o de lo que, o, bueno, de esa colaboración o conversa entre mía y el material, pues surgen muchas ideas. Es cierto que hay muchos proyectos que por su escala y su nivel técnico tienen que ser muy controlados, entonces ya ese sentido de, de encuentro espontáneo de ideas es un poco limitado, pero, pero dentro de la búsqueda, antes de llegar a ese punto, sí hay, yo siento que hay mucha escucha, como mucha manipulación y escucha. Qué chulo, ¿no? Porque esa escucha es escucha del material, ¿no? Escucha a ver qué te sugiere, por dónde puedes construir, ¿no? Y también escucha, ¿no? De ti misma, de qué se puede, qué va a salir de ahí, independientemente, ¿no? De toda tu cultura y toda tu información adquirida y que pase, ¿no? A través de tus manos y tu cabeza, pero diríamos que lo primero es escuchar para que surja, ¿no? Ya, totalmente. Igual Mm. hay algún espacio que sí, si tengo el espacio primero antes que el material, el espacio pues lo pide, ¿no? Con el contexto histórico, el contexto, bueno, de cómo es, qué dice el espacio y qué pide, ¿no? Eh, Mm. también hay veces que parto de ahí. Bueno, en este sentido es el autoconocimiento también requiere escucha, ¿vale? Y requiere escucha de esa voz tan pequeñita que es ese anhelo de ser, ¿no? Que no le dejamos salir porque siempre está con capas de lo que debemos de ser y del personaje, ¿no? Del rostro que dice Deleuze, ¿no? Eh, Perdón, Yolanda, quedarían como 5 minutos para... Vale, quedan muy pocas ¿Vale? preguntas, muy poquitas, y vamos a hablar si quieres un poco, que no voy a intervenir tanto yo. Yo quería ahora hablar un momento hemos hablado un poco de cómo sucede y del sujeto que crea, ¿no? Que permite escuchar aquello que está sucediendo, y ahora hablamos de que sea la sensación una manera de conocer diferente, ¿no? Como dice Deleuze. Van Velde dice una frase que me gustaría leer, que es: lo que surge de mí es siempre desconocido. Por esta razón vivo en perpetuo asombro. ¿Tú qué piensas de esta frase? Qué te dice? ¿Qué te hace pensar este asombro? ¿Qué es? Em, bueno, yo quisiera responder esa pregunta con una cita, con otra cita del Bhagavad Gita, y dice que el trabajo realizado con ansiedad por los resultados es muy inferior al trabajo realizado sin esa ansiedad en la calma de la entrega personal. ¡Wow! ¡Qué chulo! Aquí tenemos a Montserrat Simón, que hace cursos, habla, bueno, es especialista en Bhagavad Gita y en Ah, Advaita wow, Vedanta. qué Sí, bien, y la tendremos dentro de poco en las confluencias, o sea que qué sí, bueno, qué sí. bueno. Qué bonita la cita. Y si me permites, bueno, es que no quiero hablar ahora, que quiero dejar a vosotras que habléis, entonces te sigo preguntando. ¿Es la fuente de la creación surge de tu biografía personal o, o surge de este asombro y de este sentir? ¿Qué Em, dirías? yo diría que la idea surge em,
de mi experiencia biográfica y cotidiana, como ese reflejo de los ciclos y de los acontecimientos, o sea, de nuestra cotidianidad. O sea, hace tiempo que yo vengo, mi obra viene hablando de la búsqueda de nuestra calma, ¿no? Como cómo encontramos el ojo del huracán de nuestro cotidiano, de nuestro caos cotidiano. Eh, Ajá. entonces, de ahí surge de mi experiencia biográfica, porque busco la calma de mi día a día, pero también de una manera universal, de que todos buscamos esa, ese punto de calma, ¿no? Sin embargo, en el proceso de la creación, yo creo que toma las riendas una mente más elevada de mi pensamiento habitual, y me encuentro recibiendo órdenes, Qué bonito, qué totalmente. chulo, qué chulo. Recibir órdenes, eso quiere decir que estás como permitiendo que salga, ¿no? Y que pase, ¿no? Eso que tiene que ser dicho, que podríamos decir desde el punto de vista Sí, Advaita, sí. sí, yo diría. Como que hay un momento ya que en el proceso como bien en el flow, que, que me encuentro diciendo, ok, como mi mente dice, haz esto, y yo, ok, ok, como Qué muy recibiendo una orden, y es muy curioso eso, porque es como que ya no Muy sé, bonito la mezcla, ¿no? De biografía, porque todo pasa por nuestra forma de ser, por nuestra biografía, y cómo a la vez estamos permitiendo que surja lo que tiene que surgir, ¿no? Que realmente parte del autoconocimiento también tiene esa característica, ¿no? Para poder discernir lo que viene de los miedos, de lo que viene de mis deseos, de mis proyecciones, y discernir de qué es lo que llega, ¿no? Y qué es lo que pasa. ¿Tú te has hecho, ¿no? alguna vez la pregunta de quién es el que está creando? Bueno, ya la has contestado antes, ¿eh? La has contestado sobradamente, pero dime, dime. eh, n- no, no, en el sentido de que nunca he dudado que venga de mí. He pensado de qué parte de mi cuerpo viene, o de qué nivel de mi conciencia viene, pero nunca de quién. Qué bonito, porque la mayoría de los artistas se sienten como yo es mi, ¿sabes? Es mi creación, ¿no? Y en este caso, tal como lo explicas tú, es, aquí no hay un quién creando, ¿no? Que está muy en la línea de quién realiza la acción del Bhagavad Gita. Muy bien. Bueno, la última pregunta, ya no pregunto más, es, ¿tú estarías de acuerdo con esta idea, afirmación de Deleuze, que dice que las ideas estéticas materializadas en obras de arte son procesos cognitivos capaces de alterar la vida? Yo pienso que sí. Em, yo pienso que sí, porque el proceso creativo, y personal que lleva al autoconocimiento nos deja entender cómo exactamente debemos mantener o alterar nuestra vida, nuestra disciplina o modo de trabajo para encontrar nuestro bienestar. No sé Sí, 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 si me sí, sí. entiende, pero como que a través del proceso creativo, pues por lo menos yo llego a ese punto de autoconocimiento que entiendo qué dentro de mi práctica me viene bien, o qué necesito para encontrar ese balance, ¿no? Y también, ¿no? Tus propias limitaciones, tus Ya, propios miedos, vas conociendo cuáles son las cortapisas, ¿no? Para que surja lo que tiene que surgir, ¿no? sí. Y Eh, qué tiene que alterar, o sea, qué tiene que cambiar en la vida para llegar a ese punto ok. de balance. Oye, pues nos vamos a ir despidiendo y un placer teneros todos aquí y haber compartido este momento. Sí. Y, y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, Julia.